Esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy uno de los problemas en el sistema internacional es el control de los estados en el desarrollo de la inteligencia artificial. Hasta ahora son grandes compañías que han tenido el derecho a desarrollar la inteligencia artificial, pero al margen de las legislaciones nacionales. Por eso la Unión Europea, que nació en 1957 como Comunidad Económica Europea y hoy es la Unión Europea del Tratado de Maastricht en 1992, ya tiene una normativa, pero hay que someter a los Estados miembros, que son 27, para aprobarla. En el caso de Estados Unidos y de China, también están preocupados por la inteligencia artificial porque podría un día las máquinas intervenir junto al hombre para ir más allá de lo que planifiquen los algoritmos y puede haber situaciones graves hasta de conflictos o guerras internacionales. Por eso los Estados Unidos, China y la Unión Europea y unos 20 países más, junto a toda la capacidad económica y además con el desarrollo político, además del Reino Unido, declararon que están en orden para tratar de controlar y sobre todo normativa nacional e internacional de la inteligencia artificial. Ya por ahora solamente los europeos tienen una normativa general y los africanos y americanos, sobre todo el norte, pero también los latinoamericanos y el Caribe, a nivel de los mecanismos de integración como el Mercosur o la Comunidad Andina, hay intentos de regular la inteligencia artificial y por supuesto Venezuela también tiene que hacerlo dentro del criterio de esas líneas fundamentales que establecen las Naciones Unidas y sobre todo lo que va a ser estos ejemplos de los 20 países que se reunieron, donde las grandes potencias, China y Rusia, las más desarrolladas tecnológicamente, están proponiendo normas para la regulación de la inteligencia artificial. Primera cumbre internacional sobre el auge y los riesgos de la inteligencia artificial. El encuentro fue inaugurado el miércoles en Bletchley Park, en Reino Unido, donde se encuentra la emblemática sede donde se descifraban las comunicaciones durante la Segunda Guerra Mundial. Al final de la primera jornada, en la que los participantes abordaron los posibles riesgos de esta tecnología, como el polémico robot ChatGPT, Estados Unidos, China, la Unión Europea y una veintena de otros países firmaron la Declaración de Bletchley para un desarrollo seguro de la inteligencia artificial. El documento, entre cuyos firmantes también figuran Brasil y Chile, subraya la necesidad urgente de comprender y gestionar colectivamente los riesgos potenciales de la inteligencia artificial. Es muy importante que trabajemos en colaboración, es la esencia de esta cumbre, por eso reunimos a todos, no solo países, también empresas y sociedad civil y expertos que han liderado en este campo, mientras debatimos cuál es el mejor planteamiento de cara al futuro. Del encuentro participaron estrellas del sector de Silicon Valley como Sam Altman y Elon Musk, que cofundaron OpenAI, la empresa que creó ChatGPT. Creo que la inteligencia artificial es una de las mayores amenazas. Por primera vez tenemos una situación en la que hay algo que va a ser mucho más inteligente que el ser humano más inteligente. No somos más fuertes o más rápidos que otras criaturas, pero somos más inteligentes. Y aquí estamos, por primera vez en la historia de la humanidad, con algo que va a ser mucho más inteligente que nosotros. No tengo claro que podamos controlar algo así, pero creo que podemos aspirar a guiarlo en una dirección que sea beneficiosa para la humanidad. Después de este primer día dedicado a los peligros potenciales de una inteligencia artificial más avanzada, el jueves está prevista la presencia de representantes políticos de alto nivel en Bletchley Park. En una carta abierta publicada el martes, varios de los padres fundadores de esta tecnología, como Joshua Bengio o Geoffrey Hinton, abogaron por la elaboración y la ratificación de un tratado internacional sobre la inteligencia artificial para reducir los riesgos que los sistemas avanzados plantean a la humanidad, que calificaron de potencialmente catastróficos. La guerra siempre ha estado vinculada al desarrollo del hombre desde el comienzo. La Ilíada y la Odisea ya planteaban desde 12 siglos antes de Jesucristo el tema de la guerra y así empieza la Ilíada. Pero hoy la guerra con las armas atómicas es inconcebible y con la inteligencia artificial serían más mortíferas las armas, tanto convencionales como bacteriológicas o químicas y por supuesto las nucleares. Por eso en la última conferencia de la Cruz Roja, asistimos nosotros en Ginebra, se planteó el tema de las armas con la inteligencia artificial y en los daños que podrían causar, inclusive destruir a la propia humanidad. Pero la guerra sigue con medios convencionales y dando grandes estragos, como Ucrania, que anunció que Rusia bombardeó más de 100 localidades en las últimas 24 horas
el mayor número en un solo ataque en este año, que se complica también en el programa internacional con la guerra desarrollándose ahora en el Medio Oriente entre Israel y varios estados, sobre todo en Palestina, con el movimiento Hamas, que es una parte del pueblo palestino, pero además con participación posible de Hezbollah en el Líbano y a lo mejor también del Yemen, con radicales que quieren la violencia en vez de las conversaciones y llegar a acuerdos. Por eso el recuerdo de la guerra de Ucrania y Rusia es importante para aplicar el derecho internacional humanitario. Pero veamos la noticia. Jersón fue una de las más de 100 localidades ucranianas bombardeadas en las últimas 24 horas por Rusia. Según el Ministerio del Interior ucraniano, las fuerzas de Moscú bombardearon 118 localidades en 10 regiones, lo que representa el mayor número de ciudades y pueblos atacados en una jornada desde principios de año. El bombardeo es constante, nuestra comunidad está sufriendo, cada día llegan al menos 30 proyectiles. Hay bombardeos tanto por la noche como durante el día y a lo largo del día también. Da miedo, no podemos decir que estemos acostumbrados, pero ya no reaccionamos tanto. Lo escuchamos a lo lejos, por ejemplo, y si está más cerca, entonces hay más alarma. Así es como vivimos. Desde que iniciaron su ofensiva en febrero de 2022, las fuerzas rusas han disparado millones de proyectiles de artillería sobre las ciudades y pueblos ucranianos situados cerca del frente, dejando varios en ruinas en el este del país. Ucrania y sus aliados occidentales temen que Rusia intensifique sus ataques contra infraestructuras energéticas del país antes del duro invierno, como el año pasado. Por su parte, el Ministerio ruso de Defensa dijo haber derribado 2 drones ucranianos sobre las regiones de Briansk y de Kursk, fronterizas con Ucrania. La Corte Penal Internacional ya tiene medidas decretadas en el caso de Rusia-Ucrania y también están estudiando los casos del Medio Oriente. Lo importante es que haya un derecho internacional humanitario, está en los convenios de Ginebra de 1949 y en los protocolos de 1977, tanto guerras internas como guerras internacionales. Por eso en Colombia se aplica el derecho internacional humanitario, como también en cualquier conflicto armado. Por eso hoy hacemos una reflexión sobre estas situaciones de conflicto y de guerras, no solamente internacionales, sino nacionales, donde este derecho internacional es nuevo, derecho internacional humanitario, que complementa lo que fue en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en 1966 los pactos internacionales de derechos humanos, tanto de primera como segunda generación. Lo cierto es que la guerra hay que normalizarla y pensando en las víctimas, dándoles acceso y la protección necesaria, como también los hospitales, las escuelas y todos los centros donde la población civil está refugiándose, porque es violar el derecho humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Por eso tenemos la editorial de hoy y después las entrevistas de siempre con los temas del sistema internacional. En los conflictos internacionales como el que estamos viviendo entre Rusia y Ucrania y el ataque terrorista del Hamas contra el pueblo de Israel y la respuesta del gobierno de Israel en Palestina, llama la atención al mundo, sobre todo en la aplicación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Los conflictos internacionales están reglamentados por los 4 convenios de Ginebra e igualmente por los convenios de Ginebra de la Cruz Roja del año 77, que son los protocolos que se aplican ya sean en guerras entre estados o dentro del estado en conflictos internos. La dimensión jurídica es la necesidad de aplicar un derecho internacional, tanto de los derechos humanos desde la Declaración de 1948 y los pactos de 1966, y en cuanto al derecho humanitario, los 4 convenios de Ginebra. Lo que parecía imposible hace 50 o 60 años, de la creación de un Tribunal Penal Internacional, Corte Internacional Penal, que está en La Haya, ya es una realidad y está trabajando en la aplicación de esos derechos humanos y derechos humanitarios en los conflictos internacionales y en las situaciones de política interna. Desde 1998, con el Tratado de Roma y la creación de la Corte Penal Internacional, se ha venido desarrollando un nuevo derecho penal internacional que tiene que ver precisamente con la aplicación de normas en el caso de las guerras y la protección de los ciudadanos que son ajenos al conflicto. Como antecedente histórico de este nuevo derecho penal internacional, hay que recurrir a la permanente labor del Movimiento Internacional de la Cruz Roja desde su origen en Ginebra en 1864, organizada por Henri Dunant, con apoyo del gobierno suizo, quien convocó la primera conferencia precisamente para tratar el tema de la guerra
donde se aprobó el primer tratado para la protección de las víctimas de los conflictos. Otro suizo, amigo de Dunant, el fundador de la Cruz Roja, fue Gustav Moyner, otro suizo que ya en esa época y dentro de la Cruz Roja había planteado la necesidad de un tribunal penal internacional. Pero como toda organización internacional, el Estatuto de Roma señala, la instancia suprema es la Asamblea General de los Estados, donde cada uno actúa a nombre de su propia política, pero cediendo soberanía en materia penal. Está reglamentado por el artículo 12, donde establece la organización de ese tribunal internacional con una presidencia, una sección de apelaciones, una sección de primera instancia, una sección de cuestiones preliminares, la Fiscalía y la Secretaría. América Latina está presente entre los altos magistrados de la Corte Penal Internacional, donde se turnan los países, como ocurre también en la Corte Internacional de Justicia. La diferencia es que la Corte Internacional de Justicia recibe y trata de resolver problemas entre los estados, mientras que la Corte Penal Internacional es la responsabilidad individual y personal del individuo por crímenes cometidos, y hay experiencias de jefes de Estado, jefes de gobierno, de altos diplomáticos y militares que han sido llevados a la Corte Penal Internacional. En el caso de Ucrania y Rusia, ya la Corte Penal Internacional ha levantado informes y lo está haciendo ahora en la situación que se está presentando en el Medio Oriente frente a Hamas, el ataque a Israel y la respuesta de Israel dentro del territorio de Gaza y la situación de Palestina.